Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Nos regocijamos una vez más en este día por el gran privilegio que Dios nos da de reunirnos una vez más para estudiar su bendita y santa palabra. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a inclinar nuestro rostro y a orar para que Dios guíe la enseñanza y sea de mucho provecho a nuestra vida. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias en este día por darnos la oportunidad de estudiar tu bendita palabra. Te suplicamos, Padre, que nos dé la gracia de entenderla, que nos dé la gracia de aplicarla en nuestra vida y atesorarla en nuestro corazón para que sea nuestra regla de fe y conducta. Coloco delante de ti cada persona que está escuchando en esta mañana tu palabra y que seas tú hablándoles a su corazón para que ellos sean transformados, confrontados y honren tu santo y tu glorioso nombre en su diario vivir. Señor, mira sus problemas, tanto familiares como espirituales. Ayúdales, Señor, conforme a tus misericordias, y concédeles, Dios, nacer de nuevo si no han nacido, y a los que ya conocen de ti, concédales crecer en el conocimiento de tu verdad y vivir para tu gloria, Señor. Y pido que me guíes por tu Santo Espíritu para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu palabra revelada. Te pido esto en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde estudiar hoy en Marcos 10, versículos 1 hasta el 12. Abra su Biblia y lea conmigo en Marcos 10 del 1 hasta el 12. Dice así la bendita palabra de Dios. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. En este pasaje, el Salvador de los hombres, nuestro Señor Jesucristo, enseña las leyes de Dios para el beneficio de los hombres, en especial la ley de Dios que protege la familia y el matrimonio, que es la institución más importante que Dios ha creado sobre la faz de la tierra. El matrimonio, es decir, la unión entre un hombre y una mujer. Y hago esta aclaración porque la unión entre dos hombres o entre dos mujeres no es matrimonio. Lo que Dios instituyó es la unión entre un hombre y una mujer. El mandamiento de la ley de Dios que protege el matrimonio y la familia es el séptimo mandamiento. Este séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Dios quiere que los esposos y las esposas sean fieles el uno al otro y permanezcan unidos hasta la muerte, por el bien de ambos, por el bien de sus hijos, por el bien de la sociedad y por el bien de la iglesia.
porque de matrimonios bien constituidos vienen familias bien constituidas, y de familias bien constituidas vienen sociedades bien constituidas, y de familias y sociedades bien constituidas surgen iglesias que honran y glorifican el nombre de nuestro santo Dios. Pero resulta que en la época de Jesús, las enseñanzas de Dios acerca del matrimonio habían sido cambiadas por algunos fariseos que, como ya hemos visto, odiaban a Jesús porque él decía al pueblo que ellos enseñaban mentiras. Los fariseos enseñaban que si un hombre se daba cuenta que su mujer ya no le gustaba o tenía algún defecto, la podía repudiar y casarse con otra, afectando así grandemente a los niños y a la misma mujer, y creando un daño social terrible, pues destruía la familia, porque violaban el pacto matrimonial. En este pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, vemos cómo estos enemigos de Jesús trataban de tenderle una trampa para desprestigiarlo delante del pueblo que lo seguía. Tratar de hacer que las autoridades, particularmente el rey Herodes, lo tuviera por enemigo y tal vez lo echara preso y lo matara, ya que Jesús había entrado al territorio donde él gobernaba. El rey Herodes había repudiado a su esposa ilícitamente y se había casado con la esposa de su hermano. Si Jesús decía públicamente que no era lícito a los ojos de Dios repudiar a su mujer, quizás correría la misma suerte de Juan el Bautista, quien murió decapitado por denunciar este pecado del rey Herodes, de haberse casado con la mujer de su hermano, lo cual no le era permitido. Así que, amables oyentes, con estas ideas en nuestra mente, veamos lo que pasó en esta ocasión. En este pasaje que leímos en esta mañana, hay dos acciones básicas. Lo primero que vemos es la pregunta de los fariseos acerca del matrimonio. Y lo segundo que vemos es la respuesta del Señor Jesús acerca del matrimonio. Veamos primero la pregunta de los fariseos acerca del matrimonio. Versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Aprovechando que la gente se agolpaba junto al Señor para que Él les enseñara cómo era su costumbre, estos fariseos le dicen si era lícito al marido repudiar a su mujer, y lo hacen para tentarle. Como ya dijimos, la pregunta de los fariseos era una trampa excelente por todas las consecuencias malas que podía traer para nuestro Señor Jesús. En otras palabras, esta pregunta solo tenía el objeto de hacer caer al Señor para acusarlo de hereje, echarle mano, meterlo preso y matarlo. El origen de la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo viene de una discusión muy antigua que tenían los judíos sobre las enseñanzas de Moisés acerca del divorcio. Dice el texto: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Estos judíos creían que Dios estaba de acuerdo con el divorcio, y por eso Moisés había escrito esas palabras en el Antiguo Testamento. Lo que no se daban cuenta era que cuando Moisés escribió este mandato fue como una concesión para permitir el divorcio y no porque Dios lo aprobara. El pueblo de Israel, que había salido de Egipto, probablemente aprendió a divorciarse de manera fácil, como lo hacían en este país, y tal vez lo practicaban volviéndose
duros de corazón, a tal punto que Dios decidió no prohibir el divorcio, sino permitirlo bajo ciertas condiciones. Es decir, esos israelitas eran tan duros de corazón, tan duros para entender la voluntad de Dios y tan duros para obedecerla, que si Dios no permitía el divorcio, se iba a crear un mal peor entre el pueblo. Entonces Dios decidió permitir el divorcio bajo circunstancias muy especiales. Solo se podían divorciar si encontraban en su mujer una cosa grave o indecente. Entiéndase grave o indecente como adulterio o infidelidad conyugal. Pero los judíos habían torcido este mandato y ahora se divorciaban por cualquier pequeño error que la esposa cometiera. Si la esposa le dejaba quemar la comida, se divorciaban. Si ella divagaba por las calles, se divorciaban. Si ella hablaba con un hombre extraño, se divorciaban. Si ella hablaba irrespetuosamente de las relaciones de su esposo en una audiencia, se divorciaban. Si ella era una mujer gritona, se divorciaban. Y por supuesto, el divorcio por estas razones no era justo, sino pecaminoso, y generaba mucho dolor, sufrimiento y mucho mal a las mujeres y los niños, es decir, destruía la familia. Jesús debía responder con la verdad de Dios como el gran profeta que es, y debía corregir todas estas cosas por el bien de las familias y por la gloria de Dios en el pueblo de Dios. Veamos entonces, en segundo lugar, la respuesta del Señor Jesús a la pregunta de estos fariseos acerca del divorcio. Marcos 10, versículos 3 al 9. Dice así nuevamente la palabra de Dios. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En primer lugar, vemos que el Señor Jesucristo citó la ley de Moisés, lo que nos indica que para el Señor lo que escribió Moisés es la palabra de Dios. Él les dice: ¿qué os mandó Moisés acerca de este mandamiento? Entonces el Señor cita las Escrituras para dar validez a las Escrituras y tomar de las mismas Escrituras la respuesta a estos fariseos. Todo lo que la Biblia dice es la palabra inspirada de Dios, amables oyentes, y es su voluntad para el hombre. Y cada hombre está obligado a conocerla y a obedecerla. El que viola la palabra de Dios o la ley de Dios es maldito, y por eso será juzgado el día del juicio final y condenado al infierno como violador de la ley si antes no se arrepiente y viene al Salvador que nos libró de la maldición de la ley. Amable oyente, usted y yo somos transgresores de la ley y debemos examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y muy seguramente cuando examinamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, somos transgresores. Y al ser transgresores estamos bajo maldición y bajo condenación. Por tanto, debemos venir al Salvador, el cual pagó la deuda de nuestros pecados. Porque la palabra de Dios dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. De manera pues que el único que nos puede librar de la condenación, de la maldición de la ley que hemos violado, es Cristo, porque Él fue el que pagó la deuda de nuestros pecados, el que cumplió la ley en lugar de nosotros perfectamente, y el que recibió el castigo que merecíamos por haber violado la ley del Señor. Así es que yo te invito hoy a que vengas a Cristo y que entiendas que tu vida
debe ser examinada a la luz de la perfecta ley de Dios. Solo así entenderás que eres violador de esa perfecta ley y que solo en Jesucristo hay salvación. En segundo lugar, vemos en este pasaje que para el Señor el matrimonio es indisoluble hasta la muerte. Dice el texto sagrado por boca de nuestro Señor Jesucristo: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta respuesta nos enseña a todos que divorciarnos por cualquier causa es ir en contra de la perfecta voluntad de Dios. Es pecar contra Dios. Aunque después Jesús enseñara que la única causal de divorcio que Dios aprueba para los esposos es por haber cometido adulterio, eso no indica que la voluntad de Dios sea el divorcio. Amables oyentes, Dios ha establecido que el matrimonio sea indisoluble, que cuando una mujer y un hombre se unen en matrimonio es hasta que la muerte los separe. Noten lo que dice Marcos 10, 10 al 12. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y en Mateo 5, versículos 31 al 32 dice: también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vemos claramente que la voluntad de Dios no es el divorcio, porque se comete pecado contra Dios y seguimos pecando si las causales de divorcio no son las correctas. Sin embargo, si hay una causal correcta de divorcio, no es necesariamente el divorcio la solución al problema. La solución al problema es el perdón y la reconciliación en Cristo para que el matrimonio perdure y los matrimonios no se acaben y las familias honren y glorifiquen a Dios. ¿Qué aprendemos de este pasaje nosotros? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas, amables oyentes? En primer lugar, vemos en este pasaje que el matrimonio es un mandato divino. La voluntad de Dios para el hombre y la mujer es el matrimonio. El matrimonio es un pacto, y un pacto es una promesa a la cual se añade un juramento, en el que el hombre y la mujer se comprometen compañía hasta la muerte, donde se añade un juramento ante Dios y ante la Iglesia como testigo. En otras palabras, es un pacto que en primer lugar es con Dios, porque Dios es el autor y el diseñador del matrimonio, y a Él debemos rendir cuentas. Por eso, de ahí nace la solemnidad del matrimonio. El matrimonio no es algo que se debe tomar deportivamente y a la ligera. Por eso cualquier otra forma de convivencia entre un hombre y una mujer en la que no se haya establecido este pacto es contraria a la voluntad de Dios. Las personas que rehúsan casarse y tienen alguna forma de convivencia con el sexo opuesto van en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, deben arrepentirse y casarse y hacer el pacto matrimonial de manera pública ante Dios y ante la Iglesia y ante sus familiares y aún ante sus hijos si ya los tienen, para que den buen ejemplo a sus hijos. Y cuando ellos crezcan, ustedes puedan tener autoridad moral para decirles que se casen y formen un hogar conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, podemos ver que el matrimonio es de carácter indisoluble. Este pasaje nos enseña que la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer no se separen. Si el matrimonio es un pacto,
es indisoluble por principio, pues el matrimonio refleja la unión de Cristo con su iglesia, esa unión la cual es indisoluble. Como dice la Escritura, nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque el amor de Cristo es para siempre. Y en este pasaje se enfatiza ese carácter indisoluble del pacto matrimonial entre el hombre y la mujer. Sin embargo, en otros pasajes de la Biblia se enseña que hay una causal legítima de divorcio, y ese es el adulterio o la impureza sexual. Cuando una de las partes cae en adulterio, la parte ofendida tiene derecho legítimo al divorcio si así lo desea, aunque siempre sería mejor el perdón y el arrepentimiento para la preservación del matrimonio y la honra de Dios, tal como Cristo amó y perdonó y se casó con su iglesia. Amable oyente, el matrimonio es una institución sagrada y el divorcio lo único que causará será dolores y desgracia. Nunca un divorcio ha dejado cosas buenas. Siempre que una mujer y un hombre que están casados se separan, los hijos sufren, ellos sufren, la familia sufre y van a causar daños graves de por vida tanto a sus hijos como a sus propias vidas. Es como cuando unimos dos hojas de papel con pegamento. Una vez están unidas con el pegamento, ya no se podrán separar, o si se separan, se dañarán. Así pasa con el matrimonio. Es algo que debe tomarse de manera seria y para toda la vida, porque siempre va a traer graves consecuencias a sus vidas. Y en tercer lugar, en este pasaje vemos el carácter vital del matrimonio. El matrimonio y la preservación del matrimonio es vital para el correcto funcionamiento de la familia, de la iglesia y de la sociedad. Cuando por la dureza del corazón de los hombres comienza a destruirse los matrimonios, como en el caso de los judíos, la sociedad comienza a deteriorarse. El judío creía que amparado bajo la ley de Moisés podía repudiar a su mujer por cualquier cosa y así zafarse de su responsabilidad de ser padre y esposo. Esto ponía en peligro todo el sistema social judío. Por eso, el Señor enseña que no es tan fácil divorciarse, y eso lo hace para proteger la familia, la sociedad y los niños especialmente. Dios ama de manera especial a los niños y quiere protegerlos y cuidarlos por medio de familias unidas y bien constituidas, donde el esposo y la esposa se amen y se respeten mutuamente, para que ellos crezcan y hagan lo mismo cuando sean adultos, amando a sus cónyuges y preservando la unión matrimonial que sus padres por el buen ejemplo les han dado. Así es que, amables oyentes, hoy el Señor Jesucristo les dice y les habla de todo corazón a todos los que están casados y a los que piensan casarse. Es necesario que, como hijos de Dios, preservemos la unión matrimonial. Es necesario que, como hijos de Dios, vivamos con nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe, porque esa es la voluntad de Dios. Todo el contenido de este pasaje nos lleva hoy a hacerle un llamado a todos los hombres que están ofendiendo a Dios, violando su ley en relación con el matrimonio. A todos los que viven en fornicación, sin casarse, en relaciones donde el novio y la novia se van a su casa y solo se ven para fornicar. Cristo les llama a arrepentirse de su pecado, a apartarse de sus fornicaciones y a venir a la cruz. Allí serán perdonados y podrán entender la voluntad de Dios para sus vidas, porque los fornicarios, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. A todos los que rechazan el matrimonio, arrepiéntanse y vengan a la cruz. Allí serán perdonados y encontrarán un nuevo corazón para poder entender la importancia y la bendición del matrimonio para las parejas.
a todos los que han abandonado a sus hijos y destruyen sus vidas y la sociedad. Arrepiéntanse y vengan al pie de la cruz. Allí encontrarán el amor de Cristo y su perdón total y una nueva vida en Él, que les permitirá en cierta medida reparar algo del mal que tal vez han hecho a sus hijos y a su esposa. Que Dios salve a muchos de los transgresores y tenga misericordia de las familias en nuestra nación y de los niños que han sido abandonados por padres corruptos, que ni siquiera tienen el amor natural de un padre por un hijo, porque el hombre que abandona a su hijo es un hombre corrupto en gran manera, inferior a las bestias salvajes, porque la mayoría de los animales nunca abandonan a sus hijos, pero los hombres que fueron creados a imagen de Dios, muchos de ellos los abandonan. Que Dios les perdone sus pecados y que les permita venir a la cruz de Cristo para que haya restauración en los matrimonios que están a punto de separarse y para que aquellos que ya se han separado en cierta manera restauren el daño que han hecho a sus hijos, creyendo en Cristo y arrepintiéndose de sus pecados. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo, y que la causal de divorcio no es porque sea la perfecta voluntad de Dios, sino por la dureza del corazón del hombre, porque al principio no fue así. La voluntad de Dios es que el hombre y la mujer vivan en mutua fidelidad hasta que la muerte los separe. Que Dios preserve los matrimonios en nuestra nación. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.